A mí me pone muy contento, realmente me pone muy contento poder contar con él, porque ha sido, yo no creo, y se va a estar enterando ahora, como le puede pasar con otras voces que probablemente le hayan dicho algo parecido a lo que le voy a decir yo, pero tengo que agradecerle a Valentín por hacerme el año un poco menos duro, un poco menos pesado, y además despertarme siempre, o mejor dicho, contagiarme de eso que yo ya tenía instalado, que es perseguir la curiosidad, que la curiosidad sea el motor para yo empezar a incorporar data, empezar a incorporar información, y parte de su leitmotiv desde hace un tiempo, por lo menos en lo que yo recibo de él, tiene que ver mucho con eso. Vamos a presentarles en sociedad a Valentín Muro. Yo había puesto en el flyer, Valen, escritor. Me parece que sos mucho más que eso, pero viste que es un poco cruel la pregunta de cuando estás así en un mano a mano. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿O qué sos? ¿Quién sos? Sería la pregunta indicada. Valen, bienvenido a Otra Galaxia. Un placer tenerte. Hola, buenas tardes. Sí, el tema de cómo definirse es complejo. Escritor lo que tiene de sencillo es que define algo que se hace. Entonces, básicamente, escritor es alguien que escribe y hasta hace, bueno, algunos años quizás era por ahí una palabra que me podía incomodar, pero Claro. lo cierto es que en los últimos 4 años también escribir es de lo que más hago, entonces de algún modo no es un juicio de valor, sino que simplemente describe lo que hago. Claro, claro. Está bueno. Quiero que ustedes, si todavía no lo han hecho, recorran sus redes sociales y sus espacios en el @Valentzine, Valencine con Z. Lo encuentran en todos lados, está en Twitter, Facebook, Instagram. Pero bueno, sobre todo quiero contarte, Valen, a modo también de acercamiento, que yo te he descubierto gracias a un amigo, personas en común, se van multiplicando igual. Cuando pienso en Tomás García, que ahora porque está de vacaciones no puede ser parte, pero iba a ser uno de los galácticos, porque pienso también en Tomás Pérez Bisón, quien fue uno de los que también a través de lo que hacen en Anfibia me acercó tu trabajo, y yo después me fui enganchando con el newsletter, con el origen de las cosas, y ahí yo, que soy un consumidor desde niño de ciclos como, aunque usted no lo crea, de Ripley, y que soy un comprador compulsivo de los libros de Record Guinness, acá lo tengo a Juano, que es testigo de esto, a mí True. me entusiasma todo lo que vos fuiste proponiendo, que viene ya desde hace un tiempo, pero bueno, para los que no te conozcan todavía, es un poco una linda manera de dar un puntapié inicial hacia tu trabajo, ¿no? Yo ponía un desvelado por la curiosidad. ¿Te pasa eso? ¿Siempre te ha pasado? Sí, bueno, cómo funcionan las cosas empezó en abril de 2017 como una forma de algún modo, forzarme a escribir con cierta regularidad. Lo que yo hago básicamente es enviar una vez por semana o más por correo electrónico Ujú. un texto breve de más o menos entre 1000 y 2000 palabras como mucho, acerca de cómo funciona una cosa distinta, donde lo que hago es tratar de entrelazar las distintas como fuentes o como cosas que haya acerca de lo que estoy hablando sin hacer mucha distinción. Entonces uso desde literatura científica y no sé, papers que pueden ir desde neurociencias o astronomía hasta literatura, guiones de películas. Bueno, obviamente uso muchas fuentes de historia, uso muchas fuentes de filosofía y mucho también de literatura. Y lo que trato de mostrar en última instancia es que sin importar cuál sea la cosa en la que nos enfoquemos, a la que le prestemos atención, siempre vamos a encontrar que hay personas que en muchos casos, incluso desde hace miles de años, que vienen hablando de eso sin importar en qué disciplina se encuadran. Claro, claro. Algo interesante que tuvo Valentín, también le quiero contar a los que tal vez todavía no se encontraron con su trabajo, que ojalá lo hagan pronto, es que se abrió mucho en las plataformas, en las redes sociales, hacia su vida. Nosotros conocimos su trabajo y un poco también aquello que te pasó en Bariloche, con el fuego, que fue para mí todo un suceso, y sin embargo transformarlo, toda la comunicación que has tenido en Telegram, que para mí me parecía totalmente vanguardista, en el sentido de también tener como una suerte de seguimiento hacia lo que te pasaba. Sin embargo, uno podía ser testigo, pero no sé si vos lo tomaste como una cosa medio voyeur, o fue una cosa en realidad de no sentirte tan solo, o cómo fue fluyendo esa cosa, ¿viste? De abrirse, porque uno tiene muchas encrucijadas de cómo manejarse en redes sociales con respecto a eso, ¿no? A la intimidad.
Bueno, es que precisamente por eso es que yo lo que hago no es un blog, sino que escribo un newsletter y lo que escribo va por correo electrónico. Lo que yo escribo no se publica en internet. Es decir, los correos que yo envío desde hace casi 4 años tienen una primera parte en donde está este texto de más o menos 1.500 palabras, en donde escribo acerca de cómo funciona alguna cosa, y tiene una segunda parte en donde está lo que pasó a llamarse como el querida persona que lee, que Sí, es una segunda parte en donde es básicamente una carta hacia una persona en particular, que es la querida persona que está leyendo en ese momento, y ese texto solamente existe en las bandejas de entrada de las personas que reciben mis correos, es decir, eso no termina en internet. Lo cual me da también genera en principio un acuerdo tácito de confianza, en ujú, donde de algún modo estoy confiando en la otra persona, entonces eso me hace muy fácil, por ejemplo, abrirme porque cualquier cosa que yo cuente ahí no está abierto como al escrutinio de lo que pasaría si yo publicara algo en claro. Twitter, en Instagram o en un blog o lo que fuera. Entonces, las únicas personas que leen eso son personas que en principio genuinamente quieren leer lo que tengo para decir. Y eso también me da ciertas garantías de, por ejemplo, en estos 4 años, salvo algunas quizás discusiones como de mínimas diferencias o cosas así, nunca recibí por correo electrónico ningún tipo de agresión. Claro. A diferencia de que puede pasar cualquier día en Twitter o Instagram o lo que Sí. sea, donde alguien cae de la nada y nos agrede o lo que sea. Sí. Entonces, eso también genera algo muy fuerte, no solo de mi lado, porque vos usaste la palabra puntapié, y lo que sucede con mis correos, por ejemplo, es que cada uno de mis correos, cuando lo recibe otra persona, en algún sentido, es único. Es decir, nadie más recibe esa misma copia, como si yo lo hubiera dejado en papel debajo de la puerta. Entonces, cuando me respondan, solamente lo puedo leer yo. Y lo que se abre ahí es una conversación de uno a uno. Entonces, yo mando la primera carta, pero después, cuando me responden a veces Claro, decenas de personas, la conversación es privada. claro. Claro, y tampoco te has encontrado en este acuerdo, digamos, que vos decías, tácito que se da, bueno, es alguien que se suscribe a lo que yo quiero, a lo que yo escribo, digamos, que quieren recibir de mí, lo reciben y punto. Tampoco te encontraste, así como fueron poquitos que mencionabas donde tuviste algún cruce, tampoco te encontraste con muchos de que por ahí ese texto después lo hayan o subido a algún tipo de red o algo por el estilo. Digamos, se mantiene esa relación entre lectores y vos. Sí, igual creo, o sea, me cuesta mucho imaginar los incentivos para que alguien comparta una cosa así. Obviamente tampoco soy ingenuo y obviamente por una cuestión técnica sería trivial que cualquier persona quisiera tomar el texto que yo envío por correo Ujú. electrónico y republicarlo. Lo cierto es que hasta ahora no sucedió y alguna vez que alguien quizás compartió algo, por ejemplo, no sé, alguna vez que envié quizás un código de descuento o algo así que era solo para las personas que lo leen y lo vi publicado en Instagram, le avisé a la otra persona y me dijo, tipo, ah, sí, no me di cuenta y listo, pero Claro, eh, perfecto. después eso, por lo general no encuentro un... Lo que pasa con suscribirse a algo es que por lo general uno no se suscribe como desinteresadamente y si Claro, no te interesa realmente te borrás, no total. querés seguir Sí, 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 recibiendo sí, sí. mails de No, alguien a quien no te bancas. tal Sí, cual. total. Y además, yo creo que has dejado pautas claras que a mí me gustó mucho eso y generaba a mí por lo pronto fue un no te cuelgues en que si hay una serie de semanas donde los correos no se abrían, esa gente, esas personas, mejor dicho, quizás que quedaban a un costado del recibir, porque la verdad es que era mucho laburo. Uno por ahí no se imagina, creo que en un momento también aclaraste cómo era todo el circuito del envío del mailing, que era bastante complejo. Digamos, una vez que uno lo entiende, lo hace, pero incluso con un gasto y sabiendo que estamos pasando tiempos bastante extraños en ese sentido, ¿no? De la autogestión y de cafecitos y de cosas que es difícil como cómo entender la monetización de ciertas cosas entendiendo que uno no vive del aire. Claro, igual es bastante extremo. Yo solamente, yo no borro a ninguna persona sin avisar, pero cuando una persona pasa más de 3 meses, esos son al menos 12 correos, sin Ajá. abrir ninguno de ellos,
le envío un mail y le digo, hola, hace bastante tiempo que no abrís ningún correo, si querés seguir en la lista no hay ningún problema, hace clic acá y como que se renueva, y si no, puedes ignorar este correo y en una semana te borro de la lista. Entonces, de esa manera, lo que a mí es mucho más importante es tener personas que les interese leer, y Claro. no tener personas porque sí. Eso cambia, es muy distinto de lo que sucede como con los números de vanidad de redes sociales, porque, por ejemplo, Total. si yo quisiera hacer un acuerdo con una marca, a mí me sirve más tener, no sé, 50.000 seguidores que 10.000. Entonces, no me importa si 10.000 de esas cuentas están abandonadas, porque los números suman. Acá, Claro. si yo tengo muchas cuentas de correos suscritas que no abren mis correos, lo que baja es la apertura. Mis correos, en promedio, tienen entre 50 y 55% de apertura de la lista, y mi lista tiene más o menos 15.000 personas. Entonces eso me da la garantía de que cada vez que yo envío un correo, más o menos 7.000 personas lo abren. Y Wow. si eso llegara a bajar un poco, ahí es que yo me fijo y invito como a desuscribirse a las personas que no lo lean, porque a Claro. mí el número solo, yo llevo borradas más de 5.000, 7.000 personas, y el número solo, como por ejemplo ahora tener 20.000 suscriptores, no me serviría de nada, porque a mí lo que me sirve es que me lean, no tener como un Por número supuesto, claro, claro. irrelevante. Sí, sí, sí. Claro, Que abran claro. ese mes. Sin dudas. Ahora, Valen, también hay una cosa que quería preguntarte cuando soñaba con poder charlar con vos, porque entendiendo cómo puede hacer el cierre del año, el requerimiento, todo el laburo que han tenido vos como parte de esta lista que tenemos importante de gente con quien vamos a hablar. De hecho, mañana tenemos confirmada a Fabri Ballarini. Y algo pasó con ustedes, es lo que yo pienso, ¿no? Lo que a mí me pasó. Que son como átomos que hicieron mucho desde sus lugares, pero que sin embargo se han juntado, han hecho como un bloque. Yo no sé si se han conocido entre ustedes después, si surgió algo que internamente los llevó a la comunicación, pero pasó algo como que sintonizaron, ¿no? Y en la misma, yo digo, han aportado cosas que nos suman. ¿Viste? Como siempre que hay como una cuestión de lo duro que ha sido a nosotros siendo parte de la comunicación, esto de estar rodeados de fake news, de gente que influyó mucho para mal, para llevar mucho pánico, dolor, angustia, y tipos como vos que de repente yo me encontraba compartiendo una imagen muy linda, por cierto, con una bajada que el primer renglón decía, y si te sentís mal, pensá que. Y eso, o sea, eso es salir de uno. Eso es lo que digo. Y eso es lo que yo vi multiplicado en personas como vos o en los demás. Esto es una flor, pero bien entendida. No lo tomes como un comentario solo de fanático, sino como una cosa de verdad de análisis desde afuera. Que yo me imaginaba cómo podía repercutir eso en el otro. Bueno, justamente yo trabajo desde hace muchos años en comunicación de la ciencia, es parte también de lo que estudié. Yo estudié filosofía y me especialicé en filosofía de la ciencia. Trabajé durante casi un año como parte del proyecto que se llama El Gato y la Caja. Y bueno, de hecho con Fabricio trabajé el año pasado, de enero a junio, en Filo News. Justamente yo trabajaba en la parte de estrategia de los contenidos audiovisuales, en los que caía él con sus videos de Proton y demás. Uh-huh. Y a pesar de todo eso, este año, ya desde marzo, cuando empezó todo, opté por un camino distinto. En vez de sobresaturar con información acerca del nuevo coronavirus, como estaban básicamente optando todas las personas que estaban como en el rubro, decidí ir en la dirección contraria, que fue, me propuse distraer en su sentido más virtuoso. Es decir, todo el mundo va a estar hablando de esto, así que yo este año no voy a hablar de eso. Y por eso es que en mis correos de todo el año nunca hablé explícitamente del nuevo coronavirus y demás, y empecé justamente para las personas que me sostienen económicamente, que es el Club de la Curiosidad, una serie de correos durante la semana, que en los primeros 2 meses eran 5 correos por semana, o sea, de lunes a viernes, y después bajé la frecuencia a 3 correos por semana, en donde lo que compartía o comparto son misceláneas acerca de, no sé, cuestiones de la vida que por algún momento nos olvidamos de que existe, porque todo es el coronavirus. Y entre esas cosas es que ya desde el año pasado yo venía haciendo, mis correos tienen
no solo tienen como el texto principal y luego la dedicatoria, sino que dentro del correo hay muchos como tesoros perdidos o easter eggs o como se le quiera llamar. Entonces, de algún modo, si vos lees mis correos desde la primera a la última línea, todas las semanas siempre te encontrás con como cosas que están escondidas y que están ahí. Yo edito todas las semanas el texto para desuscribirse, es decir, no hay nada en mis correos que sea parte como una fórmula. Y entre esas cosas, ya desde hace más de un año, que al final de cada correo ponía, bueno, y si en un momento no te sentís bien, pensá en tal cosa. Y en abril empezamos a trabajar en esas frases, a hacerlas ilustradas, Sí. y con Eliana Iñiguez, que es una ilustradora, y lanzamos un sitio que se llama nomesientobien.com, y cada vez que vos entrás tenés una de esas frases al azar. Y no solo eso, sino que mezclando eso y luego lanzando una tienda, es que también entre junio y agosto juntamos 500.000 pesos que donamos para Chaco en 2 oportunidades, porque la respuesta gubernamental estaba siendo pobrísima, como en muchas partes de Argentina. Entonces, básicamente juntamos dinero para comprar barbijos. Y en muchos casos, de hecho, la compra y la logística la hicimos nosotros, o sea que no enviamos el dinero, sino que enviamos miles de barbijos y camisolines y termómetros infrarrojos y cosas así, todo a partir del no me siento bien. Entonces, básicamente, las personas consumían eso porque les llamaba la atención y demás, y quizás se compraban un cuadrito y eso terminaba comprando material de protección personal para el personal médico. Seguía haciendo bien, en reverberancia, seguía haciendo bien a otros. Para los que tal vez no hayan visto, yo voy a usar un ejemplo que no sé si está dentro, si no, puede o no formar parte, pero decía algo así como, y si no te sentís bien, pensá que los elefantes no pueden saltar. Entonces había algo así, es un detalle, por ahí no sé el ejemplo, el mejor ejemplo es algo que yo pienso, pero había algo que te sacaba una sonrisa y que decías, y claro, es como reformular y siempre se puede estar peor, pero desde un lugar un poco más lindo, más romántico, más de refugio. Lo que busco con esa frase justamente siempre es anclarlo en un dato curioso. Exacto. Como que, por ejemplo, el abrelatas se inventó, no sé si 40 o 50 años después que las latas. Entonces, siempre trato como de anclarlo por la naturaleza también de mis formaciones en filosofía y en la promoción de la ciencia. Entonces, siempre trato de anclarlo en hechos y digamos, en observaciones muchas veces vinculadas a los animales y a como datos curiosos, pero, digamos, tiene que haber un dato que tiene que poder ser como comprobable empíricamente. Claro. Y en base a eso, muchas veces uso o no alguna como alguna suerte de moraleja o algo como, bueno, no sé, que incluso, no sé, las abejas duermen entre 6 y 8 horas por día, entonces, bueno, como vos no tenés excusa para no descansar y cosas así. Exacto. Estamos hablando con Valentín Muro, con Valentzine. ¿Valentzine está bien que digo o Valencine? ¿Cómo es si yo tengo que recomendarte, Valen? ¿Qué onda? Desde un primer momento siempre fue Valencine, como lo acabo de decir. No tengo idea bien de dónde surge el nombre, lo empecé a usar en 2005. No sé, supongo que entre otras cosas porque es bastante único, entonces era como en el momento de buscar como un usuario en internet que sea único, ya sin importar cuál sea, ya es un montón. Y después, bueno, con eso, desde entonces tuve como el dominio registrado y las cuentas en todos los sitios y foros y demás. Y ahí... Mira, quiero aprovechar porque también en tus lauros y tu condición, yo escuchaba, y ayer también hice referencia a la misma frase, pero me interesaría saber tu punto de vista al respecto. Ha sido un año difícil en relación a los vínculos, ¿no? Y sobre todo al contacto. Y yo creo que te has expresado varias veces al respecto de eso con distintas reflexiones o casos particulares, pero escuchaba a Zeta, al filósofo, que hablaba ayer en una entrevista con Facundo Manes. No viene al caso, te lo referencio solamente porque estaban hablando justamente de las sensaciones o qué le pasaba a la mente o al cuerpo, al espíritu con respecto al distanciamiento. Y hacía una linda aclaración, Zeta, sobre que no terminaba de entender ¿por qué lo llamaban distanciamiento social si en realidad era un distanciamiento físico y lo que no debía perderse, ni se perdió porque se enalteció con esto, ¿no? El Zoom, la cámara, el teléfono, los correos, etcétera, era un distanciamiento más físico, no tan social. Y ya desde los conceptos, a mí por lo menos me dejó regulando eso y quiero saber cómo la viviste vos y qué pensás al respecto.
Sí, es cierto, es una observación que se hace desde el primer momento que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero por otro lado, digamos, no es que eso altera efectivamente, como no hubiera sido muy distinta la situación si alguien lo hubiera llamado distanciamiento físico, porque de hecho las personas no es que se aislaron más o menos socialmente por el nombre que pudiera tener una política pública. Entonces, en ese sentido, también esa obsesión por detenerse demasiado como en los nombres, más allá de lo que efectivamente está sucediendo, es algo que le divierte a cierta rama de la filosofía, pero en última instancia, no sé, creo que si se quiere como tomar como una postura seria respecto de qué cosas podrían haber sido distintas en cuanto a lo social y demás, bueno, en gran parte las políticas de aislamiento en Argentina tendrían que haber sido un poco más cercanas a lo empírico en ese sentido y, por ejemplo, se tendría que haber promovido desde mucho más temprano encuentros, por ejemplo, al aire libre con distanciamiento físico en lugares bien ventilados y demás, y no más o menos, sino promover directamente amplificar cuestiones como echarle la culpa a las personas que salían a correr o incluso a las personas que decidían estar en una plaza con barbijo y demás. Entonces, esas cosas en última instancia hubieran tenido un impacto mucho mayor respecto de lo social y de la especie de efecto rebote que vemos ahora, donde se relajaron muchísimas de las medidas de distanciamiento y demás, porque se hizo también demasiado largo. Entonces, siguiendo justamente la evidencia que teníamos ya a mitad de año respecto de la manera en que se contagiaba el nuevo coronavirus, se podría haber puesto el énfasis en que las personas efectivamente pudieran socializar de forma presencial, sin la exageración de que una persona que salía a correr o una persona que estaba en una plaza estaba poniendo en peligro al resto, porque lo que genera eso de hecho es que las personas se reúnan de forma clandestina en las casas, en lugares cerrados, y eso sí es lo que efectivamente hace que aumente el contagio. Por supuesto. Hablamos con Valentín Muro, no sé si te queda algo, Juani, para sumar. Yo estoy pasándola realmente muy bien con Valen. Es más, le iba a escribir antes un mensaje directo para de alguna manera pedirle disculpas anticipadas para no sonar tan fanático, porque de verdad, Valentín, yo disfruto mucho de tu trabajo y no creo en la obsecuencia, sino en el reconocimiento, y me parece que está bueno que uno se entere también que genera estas cosas. De alguna manera puedo extender mi pregunta para saber si a vos te pasó algo con eso, con empezar a ver que tal vez este año, más allá de la coyuntura que venimos hablando, hubo una explosión. Yo no sé si igual vos venís trabajando hace un montón, pero si te significó, no, como yo sí puedo haberlo percibido, una llegada exponencial con relación a lo que venías haciendo antes. Sí, este año de hecho creció muchísimo la cantidad de gente que se sumó justamente al Club de la Curiosidad, y eso tiene varias cuestiones. Por un lado, básicamente incorpora un beneficio que antes no existía, que es que efectivamente a las personas del Club de la Curiosidad les envió un montón de correos durante la semana, pero también hay algo de profundizar el vínculo previo y algo como de una especie de reconocimiento o un despertar del reconocimiento de lo que de hecho yo ya venía haciendo hacía 3 años o 2 años. Entonces, en eso sí, lo que generó fue algo muy fuerte como de reconocimiento de lo importante que era para muchas personas, por ejemplo, poder distraerse, y el rol que yo estaba teniendo para esas personas en lograrlo. Y en una vez por semana, quizás durante 20 minutos, sacarles la cabeza de lo del nuevo coronavirus y, no sé, compartirles alguna historia o de algún modo hacerlas sentir bien. Sí, sí, total. Y eso se ve reflejado también en lo que decís, en estas personas que veníamos nombrando, si queremos decir como que se han destacado, ¿no es cierto?, o a lo largo del año y que han acompañado durante todo este tiempo. El denominador común es ese, digamos, que han hecho justamente cosas distintas. Obviamente, entiendo que después, no sé, un científico dentro de este contexto coronavirus sí lo trataba, pero de última trataba de comunicarlo de otra manera o con otra información, pero obviamente estaba metido porque no le quedaba otra por su profesionalismo y demás, lo tenía que tocar, ¿no? Eso está claro. Pero digamos, todo el resto, como hemos hablado de Tomás García, de vos, de, qué sé yo, se me viene Damián Cook, digo, diferentes personajes que la han roto, digamos, en cuanto a redes y lo que han hecho, es eso, es hacer cosas que no tenían absolutamente nada que ver por donde iban todos.
y lamentablemente tal vez pocos lo entendieron. O no tenían otra forma, o también querían abocarse a lo que estaba pasando. Digo, no estoy juzgando, pero son, digamos, relativamente pocos los que tal vez trataron de darle esa vueltita de tuerca. Sí, es que también hay un punto en donde incluso incorporar nueva información ni siquiera te sirve mucho, por ejemplo, para tomar mejores decisiones o lo que sea. Entonces, ahí es donde también, de algún modo, es como, bueno, hace falta que todos los días esté leyendo, por ejemplo, la cantidad de casos. Claro. Si vos prendés cualquier canal, te dice como, bueno, ¿cuántos muertos hubo? Sí. Para cualquiera de nosotros, ¿de qué manera eso nos puede afectar como positivamente? No es como saber si afuera tengo que salir abrigado o no. Entonces, en eso también como poder, este año fue difícil para todas las personas también filtrar nuestros consumos de información, como de redes y demás, y hacer como una especie de dieta informativa en donde no perdiéramos la cabeza, porque, no sé, incluso los primeros meses, el efecto rebote que vemos ahora tiene que ver con que también en los primeros meses era todo muy, muy crudo y estaba esa sensación de que si salíamos a la calle nos íbamos a morir Totalmente, todos. que estaba Y de repente esperándonos como ahí el corona, es verdad. Es verdad. Y pasaron muchos meses y de repente ahora, por ejemplo, un problema que estamos viendo como ahora es que de hecho el número de contagios en la ciudad de Buenos Aires está repuntando y es probable que haya un momento en el que el gobierno tenga que de vuelta pedirnos que nos quedemos en las casas. Y va a ser especialmente difícil en términos políticos pedirle eso a mucha gente que empezó a percibir algo así como, bueno, tuvimos uno de los aislamientos más largos del mundo, se dinamitó nuestra economía y como, ¿por qué nos vamos a quedar? Es indispensable que nos quedemos en casa, eso no está en discusión. El asunto es como desde qué lugar el gobierno puede pedirlo cuando lo otro se hizo tan largo y de algún modo genera mucha desesperanza que no se vea reflejado en los números porque Argentina está siempre como en los primeros lugares de muertos por millón y demás. Entonces es como, bueno, ¿para qué hacerlo? Y eso va a ser especialmente complejo. Sí, lo que se viene es probablemente mucho trabajo que esperemos que ya se esté haciendo. Valen, por nuestra parte y en lo personal, de verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos has dejado este 2020. Ha sido considerado uno de los galácticos para nosotros. Y muchísimas gracias sobre todo por tu tiempo y tu rato tan amable ahora de compartir. Ojalá que el año que viene en algún momento lo podamos repetir. Dale, sí, obvio, cuando quieran. Y gracias por el espacio. Al contrario, Valen, un placer fuerte. Es con quien hablábamos, Valentín Muro. Valencine, lo siguen en todos lados. Recomiendo fervientemente yo, que soy un seguidor, su newsletter. Así que después vamos a estar compartiendo nosotros desde nuestras propias redes también más data de Valentín.